¿cómo están, hermanos? Buenas noches, Dios os bendiga. Gracias por acompañarnos en nuestro culto, el del miércoles, este estudio bíblico. Y vamos a empezar con la oración y pedir la bendición de Dios en nuestro culto. Oramos a Dios, por favor. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra. Guíanos, por favor, Señor, en todo lo que hacemos hoy. Nosotros queremos agradecerte, Señor, queremos agradarte, queremos, Señor, hacer todo para tu honra y tu gloria. Pido que tú nos puedes ayudar, por favor, guíanos, enséñanos y ayúdanos en este estudio y este tiempo de alabanza. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a cantar al Señor empezando con el Evangelio de Poder. Amén. Canta conmigo, por favor, el Evangelio de Poder. El Evangelio de Poder. El mundo debe conocer. A ti, a mi Dios escogió para hablar de su amor. Su poder Él nos envió a los perdidos rescatar, saquear las almas a Satán, para el cielo así poblar. Por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Eligió para brillar entre tinieblas de maldad. La sal y luz Él nos llamó para este mundo transformar. Que sufren sin saber que a Satanás pueden vencer. Cristo nos manda a predicar. Los campos blancos ya están. Por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén. Gloria a Dios por el Evangelio de poder. Amén. Dios nos muestra gracia a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a cantar al Señor este momento. Su gracia es mayor. Listo. Su gracia es mayor. Que amor mis pecados decide olvidar. Lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error, mis faltas
faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén, qué bendición. Esta es la verdad, ¿cierto? Su gracia es mayor. Y si nosotros estamos confiando en nuestro Señor, si Él es nuestro Salvador, no debemos estar avergonzados. Amén. Entonces vamos a cantar, no me avergonzaré. ¿Listos? Testigos están con Cristo en Sion, que nos ven correr aquí y animan en amor. Muchos de ellos conocidos son y algunos que no, que pelearon, resistieron, su herencia es nuestra hoy. No me avergüenzo confesar a Cristo, no me avergüenzo decir soy de Él, su evangelio anunciaré al mundo entero, de su nombre no me avergonzaré. Firme estaré por Cristo, yo serviré a mi Rey, le doy toda mi fuerza, le glorificaré. Y aunque el mundo me escarnezca o me haya de ignorar, me quedo con mi Cristo, no le podré negar. No me avergüenzo confesar a Cristo, no me avergüenzo decir soy de Él, su evangelio anunciaré al mundo
avergonzaré. Amén, qué verdad. No me avergüenzo de mi Señor Jesucristo. Espero que usted no es avergonzado de Él tampoco y está listo a aprender de la palabra de Dios esta tarde. Vamos a ir en nuestras Biblias, por favor, 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Por favor, vamos por allá. 2 de Timoteo 2, versículo 15. Vamos a continuar hoy en nuestro estudio acerca de la verdad dispensacional. Mira conmigo, por favor, 2 de Timoteo 2, versículo 15. Dice la Biblia: estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Nosotros, como cristianos, necesitamos ser estudiantes de su palabra, necesitamos ser capaces de manejar correctamente, trazar bien la palabra de Dios, y esto requiere una obra, un esfuerzo, un trabajo de estudio para poder hacer esto. Vamos a orar para empezar. Señor, guíenos por favor en la palabra de Dios. Hoy ayúdanos mientras que estudiamos doctrina y miramos el plan de la Biblia. Gracias te damos por todo. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. La semana pasada nosotros estudiamos la importancia de conocer las dispensaciones. Recuerde la palabra dispensación en la palabra de Dios. Tiene el significado de la administración de una casa, o sea, en este caso el plan de Dios. Pablo habló de la dispensación de la gracia de Dios, del cual él estaba trabajando, también de la dispensación de los cumplimientos de los tiempos que ha de venir. Y hablamos la semana pasada de por qué debemos nosotros conocer las dispensaciones y estudiar las dispensaciones. Y hablamos de cómo nos da un entendimiento del plan de Dios a través de toda la Biblia. Y recuerden, el plan de Dios de la Biblia, el tema de la Biblia principal, más que cualquier otro tema, es que el Rey Jesucristo y su reino que viene pronto, el milenio. Este es el tema que vemos desde Génesis hasta el fin de Apocalipsis. Y debemos reconocer esto, y nos ayuda a reconocer esto cuando entendemos las dispensaciones. También nos explica cómo Dios ha trabajado en diferentes formas en el pasado y el por qué. Las dispensaciones nos explican por qué. Nos da un entendimiento para poder discernir entre la iglesia e Israel. Y también hablamos la semana pasada de cómo nos ayuda a evitar errores doctrinales por usar mal versículos fuera del contexto de la dispensación en el cual fueron escritos. Un entendimiento de las dispensaciones también nos ayuda a discernir los eventos futuros que vienen pronto. Entonces, todo esto estudiamos la semana pasada. Este es parte 2 de este estudio. Entonces, si usted perdió parte 1, quiero animarle escuchar el mensaje. El mensaje fue hace 8 días del miércoles y está disponible en Facebook y YouTube, nuestro sitio web, Spotify, todos los lugares donde encuentran los mensajes de nuestra iglesia, ¿cierto? Hoy vamos a mirar las dispensaciones específicas. Y era mi plan hacer todas las 7 dispensaciones en un mensaje, pero en estudiando por este mensaje, fue muy obvio que si quiero enseñar bien a cada dispensación, necesitamos hacer esto en partes. Entonces vamos a hacer con la ayuda de Dios hoy 3 dispensaciones, las primeras 3 dispensaciones que vemos en la Biblia, y la próxima semana continuamos con las que faltamos. Antes de ver las dispensaciones, nosotros podemos reconocer algo acerca de una dispensación. Recuerde, una dispensación es una revelación específica dada al hombre que le toca a él obedecer y hacer, y es la administración de este plan de Dios para este tiempo. Cada dispensación tiene 4 partes que vamos a ver mientras que estudiamos cada uno. Son una prueba dada al hombre por Dios, el fracaso del hombre en cumplir esta prueba, un juicio que viene por Dios y la gracia de Dios mostrado
en su rescate. Entonces, cada dispensación, vamos a ver estas 4 partes. Entonces, primeramente vamos a mirar lo que se llama la dispensación de la inocencia. La dispensación de la inocencia. Mire conmigo, Génesis 1, 27, por favor. Génesis capítulo 1 y el versículo 27. Dice la palabra de Dios, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creyó. Y los bendijo Dios y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La dispensación de la inocencia es el tiempo en la Biblia desde la creación hasta la caída del hombre. Este fue un tiempo bastante rico e increíble en el cual no había pecado, no había el hombre caído. El hombre no fue caído, él fue inocente ante de Dios. Dios creó al hombre sin una naturaleza pecaminosa. Él fue creado en un ambiente perfecto. Y vemos un tiempo de gozo y paz en el mundo. No sabemos exactamente cuánto tiempo duró la dispensación de la inocencia, pero probablemente no fue mucho tiempo. Dios era muy sencillo las instrucciones para el hombre. Necesitan ustedes multiplicarse, ¿cierto? Y por esto no creemos que fue mucho tiempo, porque ellos tenían sus bebés después de la caída del hombre. Adán y Eva, estoy hablando de ellos. Entonces, vemos que este fue un tiempo pequeño, pero Dios dijo, necesitan fructificarse, necesitan multiplicarse sobre la faz de la tierra, señorear sobre todas las bestias de la tierra, y les dio una prueba, una sola prueba, y encontramos en Génesis 2, 16, dice la Biblia, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto libremente podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí vemos que Dios les dio un árbol en el huerto que se llama el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y su prueba era no comer de este árbol. Y recuerden algo, nosotros hoy en día cuando somos tentados, la Biblia dice en Santiago, es de nuestro propio corazón, ¿cierto? Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos un corazón muy malo, el corazón es engañoso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? ¿Cierto? Dice la palabra. Pero en el tiempo de la inocencia, antes de la caída del hombre, Adán y Eva, ellos no tenían este problema. Tenían un corazón perfecto. Tenían una naturaleza perfecta. Tenían un ambiente perfecto. A veces personas tratan de echar la culpa por sus pecados a su ambiente. Tratan de echar la culpa, es que el diablo me forzó a hacerlo, es que no tenían un buen familia, no tenían un buen hogar cuando era niño, y usan un montón de excusas, pero debemos reconocer algo, cuando pecamos es nuestra propia culpa. Aún Adán y Eva en un ambiente perfecto pecaron, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en echar la culpa a otras cosas, ¿cierto? Porque eso es lo que hace todo el mundo hoy en día. Echa la culpa a cualquier otra causa. No, nosotros somos responsables por nuestro propio pecado. Entonces conocemos la historia, vemos el fracaso del hombre en Génesis 3:6. El hombre decidió pecar. Dice que la Biblia, Pablo dijo en 1 de Timoteo capítulo 2 que la mujer fue engañada, pero Adán no fue engañado. Entonces vemos que fue por el pecado de Adán que pasó la naturaleza pecaminosa a todos los hombres. En Génesis 3, versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer
y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, y él comió con ella. Y versículo 7 dice, y fueron abiertos los ojos de ambos. Vamos a hablar de esto en un momento. El hombre pecó, el hombre se rebeló contra Dios, y tenemos que reconocer lo que hicieron. Escogieron rebelarse contra Dios de la misma forma como Satanás decidió seguir su propio corazón y no los mandamientos de Dios. Esta es la rebeldía, esta es la raíz de todos los pecados que tenemos hoy en día, y por este pecado el hombre merece lo que nosotros, lo que es el destino eterno, el infierno. La muerte es el resultado del pecado, y por su pecado entró la muerte al mundo. Romanos 5:12, por favor, vamos por allá. Queda con su mano en Génesis. Romanos 5, versículo 12. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por el pecado de Adán entró el pecado al mundo. Antes de esto nada murió. Ninguna cosa murió, ningún animal, no se comieron el uno al otro los animales, nada murió. Pero por el pecado empezó a morir las cosas. Por esto, como explicamos algunas semanas en el pasado, los que creen que la evolución y la Biblia están ambos juntos, no, hermanos. La Biblia dice, antes del pecado de Adán y Eva, nada murió, ninguna cosa se evolucionó, ¿cierto? No, todo fue creado por Dios y perfecto, y por el pecado entró la muerte al mundo. Ok, entonces tenemos, la prueba fue dada. La prueba fue que no comer del árbol. El hombre perdió la prueba, fracasó, ¿cierto? Él comió del árbol y ya viene el juicio de Dios. Mira Génesis 3:16, dice, Dios está hablando con ellos, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él señoreará sobre ti. Vemos que Dios causó un gran dolor sobre la mujer. Y hoy en día aún el dolor más fuerte que tenemos todavía, muchos dicen es el dolor del parto. Versículo 17, al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu esposa y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra, será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espino y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces vemos que entró la maldición a la tierra. La tierra iba a ser dolorosa, pues producir. Entonces tenían que ellos plantar el campo y hacer todo el trabajo del granjero, ¿cierto? Por el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Entonces el trabajo es algo que el hombre iba a tener que hacer. Este es el juicio que entró el mundo desde Adán y Eva. Y aún en el Nuevo Testamento nos dice que el que no trabaja tampoco debe comer. Mucho de este dolor y pruebas y dificultades, pues todo el dolor y prueba y dificultad y lágrimas, guerras, todo esto en la tierra no es la culpa de Dios, está aquí por el pecado del hombre. A veces personas tratan a decir, si Dios existe, ¿por qué hay dolor y tantas malas cosas en la tierra? Están aquí, hermanos, porque el hombre pecó, y cuando el hombre pecó entró la muerte, el pecado al mundo, y así vemos que tenemos un mundo pecaminoso. Pero, como en cada dispensación, tiene la prueba, el fracaso del hombre, el juicio de Dios, pero también viene con la misericordia de Dios, el rescate
de Dios. Mira conmigo Génesis 3:21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Este es importante porque antes de que Dios, ¿qué tenía que hacer Dios para hacer estas túnicas de pieles? Para cubrir su desnudez. Tenía que matar a un animal. Y no sabemos cuál animal era. Yo creo que es muy posible, era un cordero. Porque este era un símbolo de lo que Jesús iba a hacer tantos años en el futuro para morir en una cruz y derramar su sangre para poder salvar a nosotros. Entonces Dios derramó esta sangre, fue la primera vez que sangre había sido derramado y con esto Dios hizo pieles para cubrir su pecado. También con esto empezaron los sacrificios del Antiguo Testamento. Y vemos los sacrificios de animales a través de todo el Antiguo Testamento hasta que vino el Señor Jesucristo. Y esta sangre de los animales no fue capaz de quitar el pecado, sino lo cubrió temporalmente y los hombres tenían que responder en fe a este mandamiento de sacrificar estos animales. Y hace algunas semanas hablamos de los santos del Antiguo Testamento, el seno de Abraham, cómo esperaban el sacrificio final de Cristo. Pero vemos esto a través de todo el Antiguo Testamento, los sacrificios, y todo empezó aquí por Dios mostrando misericordia a ellos, aunque había pecado contra Él. También Él dio la primera profecía de Jesucristo, quien iba a venir a morir en la cruz por nosotros. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, está hablando a Satanás, el serpiente, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta es una profecía de la cruz. Satanás iba a herir a Cristo en la cruz, y Jesús iba a herir a Satanás en la cabeza. Este pasará en el futuro, en la segunda venida del Señor Jesús. Pero vemos la primera profecía de Cristo aquí en esta conversación entre Dios y Adán y Eva después de la caída del hombre. Entonces, como les dije, las dispensaciones nos ayudan a ver toda la profecía junta. Todo conecta el uno al otro y las dispensaciones explican y muestran el plan de Dios desde el principio hasta el fin cuando vuelve el Señor Jesucristo. También, entonces esta es la dispensación de la inocencia, muy fácil entender. Vamos a pasar a la segunda dispensación, la dispensación de conciencia. La dispensación de conciencia cubre un tiempo desde la caída del hombre hasta el gran diluvio. Este fue un tiempo de más o menos 1600 años. Es llamado conciencia, el tiempo de la conciencia, porque este fue lo que Dios dio al hombre para guiarle en cómo debe vivir sus vidas. Vamos a ver dos citas. Primeramente, Génesis 3 y Romanos 2. Vamos a ver dos capítulos aquí. Génesis 3 y Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Y Génesis, vamos a leer primero Génesis 3:5. Dice, mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos a vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Satanás dijo a Eva que ella iba a ser como una diosa, ¿cierto? Y obviamente el hombre los hombres no son dioses. Pero sí, algo que pasó cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal, nosotros seres humanos podemos distinguir entre algo que es correcto y algo que no es correcto. Adán y Eva antes de esto, ellos no sabían aún de lo incorrecto. Todo era, bueno, gracias a Dios por eso, qué rico sería esto, ¿cierto? Pero nosotros tenemos algo ya después de, como hombres caídos, como
como hombres después de esta historia, nosotros tenemos algo, tenemos una conciencia. Tenemos un conocimiento en nuestro corazón, escrito en el corazón, que nos ayuda a distinguir entre algo que es correcto y algo que no es correcto. También mire conmigo Génesis 3:22. Dice, y dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces Dios, él tenía que poner querubines para guardar el árbol de la vida, y algunos preguntan dónde está el árbol de la vida hoy en día. Fue destruido en el gran diluvio, ¿ok? Pero antes de esto tenía querubines guardándolo. Y es increíble. Dios mismo dice, el hombre ya tiene conocimiento del bien y el mal. Ya mira conmigo Romanos 2, versículo 15. Romanos 2:15, dice la palabra, mostrando ellos la obra de la ley escrita en sus, ¿dónde? Corazones, dando testimonio de su, ¿qué es esta palabra? Conciencia, dando testimonio de su conciencia y sus pensamientos, acusándose o aún excusándose unos a otros. Esta palabra conciencia es donde sacamos el nombre de esta dispensación, el cual es entre la caída del hombre y el gran diluvio. Fue un tiempo en el cual Dios permitió al hombre gobernarse y guiarse espiritualmente según la ley escrita en nuestro corazón, en nuestra conciencia, sabiendo la diferencia entre el bien y el mal. Nadie tiene que enseñarnos que es malo matar. Nadie tenía que decir a Caín, después de que mató a su hermano Abel, que este fue incorrecto. Okay? Él sabía que fue incorrecto porque fue capaz de ver la diferencia entre el bien y el mal. Sabemos que es pecado robar. Sabemos que es pecado mentir. Sabemos que es pecado adulterar. Sabemos que es pecado codiciar. Sabemos estas cosas porque está escrito en nuestro corazón la conciencia que tenemos. Y viene porque el hombre comió de este árbol. Nosotros sabemos la diferencia entre el bien y el mal. Entonces vemos en este tiempo también, ellos guardaron lo que Dios hizo con Adán y Eva, los sacrificios de sangre. Génesis capítulo 4, por favor. Génesis 4, versículo 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y vemos que él también rechazó a Caín porque no fue de sangre, fue una ofrenda de la obra de su mano, no de sangre, el cual requirió Dios porque fue una sombra de lo que Jesús iba a hacer. Y vemos que Dios rechazó a esta ofrenda, no de sangre. Vemos que desde Adán y Eva los hombres han estado haciendo estos sacrificios de sangre. Y pasó hasta que vino Jesucristo. Pero fue rechazado por Dios. Entonces vemos la prueba para el hombre en la dispensación de la conciencia. Fue seguir lo correcto según su conocimiento del bien y el mal, haciendo los sacrificios como Dios mostró a Adán y Eva cuando mató a este animal para cubrir su desnudez. Pero, ¿qué hizo el hombre? ¿Obedeció el hombre a esta revelación de Dios, a este plan de Dios? No, hizo exactamente lo contrario. Mira Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis 6, versículo 5. Dice la Biblia, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y permíteme decir, cuando hablamos acerca de dispensaciones y yo digo los hombres desobedecieron, estoy hablando a los hombres como en grupo, no necesariamente todos los individuales. Por ejemplo, Noé fue justo, había algunos otros que vivían antes de él
que eran justos también, pero estoy hablando en términos de los hombres en una forma colectiva, ¿cierto? Juntos, listo. Ok, dice versículo Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón, y de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Okay, en este versículo muestra que Dios había dado a ellos una conciencia, el conocimiento del bien y el mal, pero ¿qué pasó? Ellos hicieron lo que sabían era lo incorrecto. Dice que los pensamientos de su corazón eran continuos solamente el mal. Y Dios fue tan desagrado con la maldad y suciedad que vio en la tierra que Él decidió destruir la tierra con el gran diluvio. Esta dispensación de la conciencia está marcada por la desobediencia premeditada del hombre. Y aún dice Jesucristo que como era en los días de Noé, también va a ser en los días que viene el Señor la segunda vez. Y hoy en día vemos también que estamos acercando a este punto, ¿cierto? ¿Cuál fue el juicio de Dios para esta dispensación? Recuerde el juicio de la primera dispensación de la inocencia, la maldición entrando a la tierra, lo que pasó a Eva y a Adán y todo esto acerca del trabajo y dolor del parto y todo esto. Ok, el juicio de Dios para el hombre en la segunda dispensación fue el gran diluvio. Génesis 6, versículo 7 dice, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra, y los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Un gran diluvio fue el juicio de Dios sobre un mundo malo y perverso. Dios decidió destruir los hombres. Pero aún en esta dispensación, como en cualquier otra dispensación, en medio del juicio de Dios, Dios proveyó un rescate, mostró misericordia al hombre. Y vemos en Génesis 6, versículo 12, dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás compartimiento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Hermanos, el arca fue el rescate de Dios, fue su gran misericordia, dado para que no todos los hombres sean destruidos. Noé halló gracia delante de Jehová. Y nosotros debemos reconocer que unas lecciones acerca de esto. Primeramente, el arca es una figura de Jesucristo y la obra de Jesucristo. Nosotros somos salvados del juicio que ha de venir por nuestra fe en el Señor Jesucristo, por estar en Jesucristo. Como Noé estaba en el arca, fue salvado del gran diluvio. Nosotros también. Pero vemos también en esta dispensación de la conciencia que el hombre, si sigue a su corazón, si sigue a los pensamientos de su corazón, ¿sabe lo que va a pasar? Va a rebelarse contra Dios, va a encontrar mucho fracaso porque el corazón del hombre es pecaminoso. Y los que confían en su propio corazón y su propio discernimiento de saber cómo guiar su propia vida, ellos no van a ser capaces
hacerlo. Necesitamos a Dios. Nosotros necesitamos a Dios más que cualquier otra cosa. Y ese es lo que vemos en la dispensación de la conciencia. Ok, entonces el gran diluvio pasó, la tierra fue destruida, cambiada. Hablamos un poquito de esto en el estudio acerca de la creación contra la evolución, de los grandes cambios que pasaron al mundo con el gran diluvio. Algunas notas acerca de esto. Antes del gran diluvio el hombre vivía muchos años, cientos de años, pero después del gran diluvio los hombres empezaron a vivir menos y menos hasta que hoy en día es 70, 80, 90 años, ¿cierto? Pero este es posiblemente por diferentes cosas que pasaron con el clima por causa del gran diluvio. No sabemos completamente por qué, pero hay algunas ideas acerca de esto. Pero cuando el gran diluvio terminó, Noé y su familia salieron del arca y ya empezaron una nueva dispensación, la tercera dispensación, que se llama la dispensación del gobierno humano. Mira conmigo, por favor, Génesis capítulo 9, versículo 6. Muchas cosas cambiaron con esta nueva dispensación. En Génesis 9, versículo 6, dice la Biblia: el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios dio al hombre lo que se llama el gobierno humano. Dio a ellos pues esta forma de que si un hombre matara a otro hombre, por el hombre, o sea, por el gobierno humano, va a ser matado. Él introdujo lo que se llama la pena de muerte. Y permiso, yo sé que hoy en día hay muchos que luchan y dicen, la pena de muerte, no es correcto, o si alguien es asesino, nunca debe ser matado por el gobierno. Perdón, pero la Biblia dice que Dios es el que trajo esto, la pena de muerte. ¿Ok? Dice la palabra de Dios que hay tres instituciones establecidas por Dios. La primera es la familia. Pasó con Adán y Eva. Dios creó la familia. La segunda institución que Dios creó fue el gobierno humano. Y vemos introducido aquí en Génesis capítulo 9 con esta dispensación que se llama la dispensación del gobierno humano. Obviamente el gobierno humano no terminó cuando esta dispensación termina, sino que hoy en día todavía tenemos esta dispensación y somos mandados sujetarnos a los gobernantes. Mira conmigo Romanos 13, versículo 1. Romanos capítulo 13 y el versículo 1. Dice la palabra de Dios aquí: toda alma sometase a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las potestades que hay de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad se opone a la ordenanza de Dios. Los que resisten recibirán para sí condenación, porque los magistrados no están para atemorizar las buenas obras, sino las malas. ¿Quieres pues no tener la potestad, temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, pues no en vano lleva la espada, porque es ministro de Dios, vengador, para ejecutar la ira sobre él que hace lo malo. Y sabemos hoy en día hay malos gobiernos y todo esto, pero debemos entender que el plan de Dios es que el gobierno sea el vengador de los que hacen el mal, que ellos castigan a los criminales, que ellos guardan la paz y que nos permitan a vivir en una sociedad de paz. Listo. Entonces, esta es la institución del gobierno humano que Dios ha creado. Otras cosas que empezaron con esta nueva dispensación: Dios dio una promesa, nunca destruir la tierra con agua otra vez. Mira conmigo Génesis 9, versículo 11, dice: y estableceré mi pacto con vosotros, y no será exterminada ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra.
Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco con vosotros, con todos ser viviente que está con vosotros por perpetuas generaciones. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y hoy en día también vemos el arco iris, el cual es bonito, algo especial en la tierra, pero cuando llueve y después de la lluvia a veces podemos ver este arco iris y debemos recordar, este es el señal que Dios dio a Noé, que nunca más iba a destruir la tierra con agua como pasó en el gran diluvio. También Noé fue mandado de multiplicarse y poblar la tierra otra vez. Vamos a ver esto en un momento, pero dice Génesis 9:7, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. También fue dado el permiso de comer animales. Mira conmigo, Génesis 9:3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Dios da a ellos el permiso de comer animales. ¿Sabe lo que significa esto? Antes del gran diluvio, los hombres comieron verduras, plantas, no comieron los animales, no comieron carne. Pero después del gran diluvio, Dios les dio permiso comer a los animales. Y gracias a Dios por esto. Amén. El chicharrón, pues carne de res, pollo. Amén. A mí me gusta la carne, pescados. Ay, qué rico. Gracias a Dios por esto, ¿cierto? Y a mí a veces es un poquito chistoso. Personas que dicen, qué cruel comer a un animal. Y yo no tengo bastante paciencia por esto, hermanos, porque Dios mismo dio el permiso al hombre comer a los animales. Entonces, si alguien dice, yo no como animales porque es cruel, está llamando a Dios cruel. Dios no es cruel, este es el plan de Dios. A veces personas no comen animales por razones de salud y bueno, si no quiere por esa razón, hágale. Pero no llama a personas cruel que coman animales, porque Dios no es cruel, Dios hace todo según su plan. Y a mí me gusta decir que siempre hay un lugar para todas las criaturas de Dios, al lado a mi arroz y mis frijoles, amén, en mi plato, gloria a Dios. Pero dice aquí que Dios dio a hombre permiso comer a los animales. Este fue nuevo. Vemos entonces las dispensaciones. Vemos que mientras que sigue la historia del hombre, Dios va dando más y más instrucciones, diferentes órdenes, diferentes revelaciones, y este es el plan de Dios. Y no podemos negar que a través de la Biblia ha sido revelado poco a poco el plan de Dios para los hombres, y esto vemos en las dispensaciones. También dio un mandamiento, no comer carne o animales sin cocinarles. Mira conmigo Génesis 9, versículo 4. No comer sangre, mejor dicho. Dice, versículo 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces podemos comer carne, pero no debemos comerlo crudo, debemos cocinarlo. Y sabemos hoy en día por la ciencia que tenemos, es porque carne sin ser cocinado es peligroso. Uno puede enfermarse mucho por parásitos, bacterias, virus, todo esto, pero cuando es cocinado es seguro para comer. Entonces Dios proveyendo para nosotros en esto. Entonces, para la dispensación del gobierno humano, empieza con el gran diluvio, pero ¿cuál fue la prueba? Recuerde que hay 4 marcas de cada dispensación. Una prueba, la prueba fue ir y multiplicarse sobre toda la tierra. Iban a ser gobernados, el hombre iba a gobernarse el uno al otro, con el gobierno, la institución que Dios había creado, pero fueron mandados de... ¿cuál es la palabra que busco? Irse por toda la tierra. Esparcir, fueron mandados esparcir
por toda la tierra. Pero el hombre obedeció, quiso hacer esto. No. Mira Génesis 11, versículo 1. Dice, tenía entonces toda la tierra un solo lenguaje y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando partieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y asentaron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les fue un ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. No solamente no quisieron obedecer el mandamiento de Dios, sino que dijeron, necesitamos construir esta torre para que no seamos esparcidos, para que no hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer. Entonces vemos que esta fue la rebeldía fuerte del hombre contra Dios otra vez. Y por esto, recuerde, hay una prueba y hay un fracaso, el cual es el hombre desobedeciendo el mandamiento de Dios en ir por toda la tierra. Y viene el juicio de Dios. Entonces, Génesis 11, versículo 5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dios quiso enviarles por toda la tierra, pero no quisieron hacerlo. Entonces Dios los esparció por confundir su idioma. Antes solo había un idioma en toda la tierra. Todos hablaron lo mismo. Hoy en día hay muchos diferentes idiomas. Hay algunos idiomas que han sido creados por el hombre a través del tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, inglés no existió hace 2000 años, ¿ok? Pero hay otros idiomas y a veces cuando vemos diferentes idiomas son muy semejantes, ¿cierto? Hay palabras en español e inglés que son casi iguales, portugués, otros idiomas que son un poquito semejantes, y vemos sus raíces en griego y todo esto, pero hay otros idiomas que no tienen nada de ver el uno al otro. Por ejemplo, chino, ¿cierto? Hermanos, este muestra que los idiomas, ellos fueron cambiados por un milagro de Dios. Dios confundió sus idiomas, y la razón que personas hablan tantos idiomas hoy en día es por el juicio de la tercera dispensación, el cual fue Babel. Y este fue algo que funcionó muy bien. ¿Sabe que idioma es algo que separa muy bien a los hombres? Cuando dos personas no son capaces de hablar el mismo idioma, no pueden tener amistad, no pueden trabajar juntos. Es muy difícil. Y digo esto como extranjero viviendo en Colombia. Me tocó aprender cómo hablar español para poder funcionar. Y aun si uno va a otro país donde no habla su idioma, es muy difícil. Fue muy útil lo que el Señor hizo en esparcir a las personas. Entonces los hombres hicieron lo que Dios deseó, fueron a todas partes de la tierra. ¿Cuál fue el rescate de Dios en este tiempo? El rescate de Dios viene en lo que vemos en la próxima dispensación, en Abraham, en una familia escogida por Dios,
el cual iba a ser el padre de una nación que iba a ser una luz, una lámpara para la tierra, para que conozcan a Dios y eventualmente para que conozcan a su Hijo, Jesucristo, quien iba a venir como un hijo de Abraham. Entonces, la próxima semana vamos a ver la próxima dispensación. Okay, número 4 es el cual es la promesa. Después de esto veremos la dispensación de la ley y eventualmente la dispensación de la gracia, el cual vivimos. Y por último, el milenio, la última dispensación. Y no va a querer perder el resto de este estudio. Espero que esté aprendiendo. Yo sé, estamos aprendiendo doctrina, estamos estudiando la palabra de Dios. Espero que usted está disfrutando, aprendiendo más y más de la palabra. Y quiero animarle a seguir estudiando, porque la Biblia dice, estudia con diligencia. Amén. Para presentarle aprobado de Dios, a Dios, y ser capaz de trazar bien la palabra de Dios. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por tu plan perfecto de las edades. Pido que tú nos guías y tú nos enseñas y nos ayudas a entender cada día más tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a cantar un himno más para terminar nuestro estudio. Por favor, canta conmigo. Vamos a cantar, Salvador, a ti me rindo. Salvador, a ti me rindo. Canta conmigo, por favor. Salvador, a ti me rindo, yo obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Te confiesa sus delitos, mi contrito corazón. Hoy, oh Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Espero que tengan buena noche. Nos vemos el viernes con la oración. Que estén muy bien.